una granja aislada de Indiana, una mujer seducía a hombres, eliminaba a sus hijos y desaparecía con sus riquezas. Esta es la historia de Belle Gunness, la asesina que convirtió la vida en terror. Belle Gunness nació en 1859 en Noruega y emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades. Desde joven demostró ser una persona astuta y calculadora, rasgos que años después la convertirían en una de las asesinas en serie más conocidas de la historia estadounidense. Inicialmente trabajó en granjas y como empleada doméstica, pero pronto comenzó a destacar por su independencia, un rasgo poco común para las mujeres de la época. Su personalidad combinaba encanto, inteligencia y un aura de misterio que atraía a quienes la conocían. A finales del siglo XIX y principios del XX, Belle se estableció en La Porte, Indiana, donde abrió su propia granja. Allí comenzó a desarrollar su modus operandi criminal, que se basaba en atraer a hombres solteros o con problemas económicos mediante anuncios de matrimonio y promesas de seguridad y compañía. Sus víctimas confiaban en ella, atraídas por la imagen de una mujer respetable y autosuficiente, sin sospechar que la granja pronto se convertiría en su tumba. Belle seleccionaba cuidadosamente a quienes podrían proporcionarle dinero, propiedades o apoyo, y su aparente cordialidad ocultaba una mente fría y calculadora. Los asesinatos de Belle comenzaron a ser sistemáticos. Utilizaba veneno para debilitar lentamente a sus víctimas, asegurando que no pudieran resistirse, o recurría a la fuerza física cuando la situación lo requería. Los golpes contundentes, el uso de objetos pesados y la planificación meticulosa garantizaban la muerte sin posibilidad de escape. La granja estaba preparada para ocultar los cuerpos. Fosas poco profundas, barriles llenos de cal y rincones discretos de la propiedad servían como depósitos secretos. Incluso sus propios hijos, biológicos o adoptivos, no escapaban a su violencia, eliminados para evitar que pudieran vincularla con sus crímenes. La combinación de asesinato, manipulación psicológica y beneficio económico convirtió a Belle en una asesina extremadamente eficiente. No solo obtenía dinero y propiedades, sino que también controlaba completamente a quienes se acercaban a ella. Los vecinos describían a Belle como una mujer fuerte y respetable, nunca sospechando de las desapariciones de los hombres que llegaban a la granja. Este control de la percepción social fue clave para que sus crímenes permanecieran ocultos durante años. El contexto histórico también jugó un papel importante. La inmigración masiva, la vida aislada en áreas rurales y las limitaciones policiales facilitaban que una criminal con inteligencia social y planificación meticulosa operara sin ser detectada. Belle Gunness combinaba todas estas condiciones con un instinto predatorio. Seducía, engañaba y eliminaba, utilizando tanto la violencia directa como la manipulación psicológica. Su historia demuestra que la apariencia puede ser engañosa y que incluso quienes parecen inofensivos pueden esconder un lado mortal y calculador. A medida que Belle Gunness se establecía en La Porte, Indiana, su criminalidad se volvió más audaz y sistemática. Lo que comenzó como asesinatos esporádicos con fines económicos se transformó en un patrón calculado que la convirtió en una de las primeras mujeres en serie documentadas en Estados Unidos. Su granja, aislada y autosuficiente, proporcionaba el escenario perfecto para sus crímenes. Los hombres que respondían a sus anuncios de matrimonio llegaban confiados, sin sospechar que entraban a un laberinto de seducción y muerte cuidadosamente diseñado. Belle desplegaba su astucia social con precisión. Cartas escritas con aparente afecto, promesas de un futuro compartido y un aire de inocencia que ocultaba su frialdad. Su modus operandi combinaba paciencia, planificación y violencia física. Algunos hombres eran envenenados lentamente, debilitados durante días antes de que Belle los rematara. Otros eran golpeados con fuerza contundente o asesinados con herramientas disponibles en la granja, dependiendo de la situación y del nivel de resistencia de la víctima. Belle sabía cómo adaptar sus métodos a cada individuo, aprovechando la vulnerabilidad de quienes la rodeaban. Después del asesinato, los cuerpos eran enterrados en fosas poco profundas, ocultados en el establo, o incluso colocados en barriles con cal para acelerar la descomposición y borrar evidencia. La meticulosidad con la que manipulaba la escena del crimen mostraba no solo crueldad, sino también inteligencia estratégica. Además de los hombres, Belle asesinó a varios de sus hijos biológicos o adoptivos. Estos crímenes eran tanto un acto de control como un mecanismo para evitar cualquier evidencia que pudiera vincularla con sus asesinatos. Su obsesión por el dinero y la seguridad personal impulsaba sus actos, y el beneficio económico de cada víctima era un componente central de sus crímenes. La combinación de manipulación, violencia y planificación hacía que sus asesinatos fueran extremadamente difíciles de detectar, incluso cuando varios hombres desaparecían sin dejar rastro. La comunidad, ajena a la verdad,
La veía como una mujer respetable, fuerte y autosuficiente, y ningún vecino sospechaba de la magnitud del horror que ocurría detrás de las paredes de su granja. El descubrimiento final de sus crímenes fue tan sorprendente como macabro. En 1908, un incendio destruyó parte de la propiedad de Bell y las autoridades encontraron restos humanos esparcidos, esqueletos quemados y barriles llenos de restos. La magnitud de sus crímenes se hizo evidente. Entre 25 y 40 víctimas, aunque la cifra exacta nunca se pudo confirmar. Bell desapareció antes del incendio, dejando un misterio que persiste hasta hoy. Algunos creen que murió en el fuego, mientras que otros sostienen que escapó, continuando su vida bajo otra identidad. Este desenlace añadió un elemento de leyenda y horror al caso, consolidando su reputación como una de las asesinas más escalofriantes de la historia estadounidense. Su historia también desafía la percepción de la psicología femenina de la época. Bell Gunness demostró que una mujer podía combinar seducción, inteligencia y violencia sistemática, rompiendo con los estereotipos de inocencia y pasividad. La combinación de manipulación, planificación y brutalidad convirtió a su figura en un estudio fascinante para criminólogos y amantes del true crime. La granja de Bell se convirtió en un lugar de leyenda, un escenario del horror donde la vida y la muerte coexistían, y su nombre sigue evocando miedo y fascinación más de un siglo después. La desaparición de Bell Gunness añadió un aire de misterio que acompañaría su historia durante más de un siglo. Poco antes del incendio que destruyó su granja en 1908, Bell dejó la propiedad bajo circunstancias desconocidas. La ausencia de su cuerpo hizo que la policía enfrentara un dilema. ¿Había muerto en el fuego o logrado escapar para continuar su carrera criminal en otro lugar? Esta incertidumbre alimentó rumores, teorías y especulaciones que aún capturan la imaginación de historiadores y aficionados del true crime. Algunas versiones sostienen que pudo haberse escapado con su identidad oculta, aprovechando la falta de registros exhaustivos de la época, mientras que otras indican que pereció entre las llamas, llevando su secreto a la tumba. El caso de Bell Gunness no solo impactó por la cantidad de víctimas, sino también por la forma en que manipulaba a quienes la rodeaban. Su habilidad para proyectar una imagen de respeto y normalidad le permitió evadir sospechas durante años. Vecinos y conocidos la describían como una mujer fuerte, trabajadora y generosa, completamente ajena a la verdad que se ocultaba en su granja. Este contraste entre la percepción pública y la realidad de sus crímenes refleja la capacidad de algunos asesinos para camuflar su verdadera naturaleza mediante la apariencia social, una característica que la convirtió en un ejemplo temprano de psicopatía femenina sistemática. El impacto de sus crímenes en la comunidad fue profundo. Los investigadores se enfrentaron a la dificultad de reconstruir los eventos debido a la destrucción del lugar y la escasez de testigos fiables. Cada hallazgo, huesos enterrados, restos en barriles, evidencias de violencia doméstica, revelaba un patrón meticuloso de asesinatos y encubrimiento. Bell no solo eliminaba a hombres por beneficios económicos, sino que también se encargaba de borrar cualquier evidencia que pudiera comprometerla, incluyendo la vida de sus propios hijos. Su capacidad para calcular cada movimiento y anticipar la investigación policial muestra un nivel de frialdad y premeditación que desafía la comprensión común. Más allá del horror, la historia de Bell Gunness ofrece un análisis sobre la relación entre crimen, oportunidad y manipulación social. Vivió en un periodo de rápida urbanización e inmigración cuando la justicia rural era limitada y la comunicación entre comunidades era escasa. Estas condiciones le permitieron operar con relativa impunidad, explotando la confianza de sus víctimas y la falta de mecanismos efectivos para controlar el crimen. Su legado también desafía los estereotipos de género, demostrando que la violencia sistemática y la capacidad de manipulación no están limitadas a los hombres, un tema que sigue siendo objeto de estudio en criminología y psicología forense. Hoy, la figura de Bell Gunness sigue fascinando a historiadores, criminólogos y creadores de contenido de true crime. Su granja se ha convertido en un símbolo de terror y misterio, un lugar donde la vida y la muerte convergieron de manera inquietante. Los libros, documentales y análisis académicos que exploran su historia continúan atrayendo a audiencias que buscan comprender cómo alguien puede planificar, seducir y eliminar sin ser detectado durante años. La combinación de inteligencia social, frialdad calculadora y brutalidad convierte a Bell Gunness en un caso que perdura un recordatorio de que el crimen puede esconderse detrás de la apariencia más inocente y que el misterio a veces es tan impactante como la propia violencia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Lo mejor está por venir.